Buenas tardes, mi nombre es Erika Murcia del curso del técnico de laboratorios en suelos de la ficha 238-1716. Voy a hablar sobre la norma INVIA 142 sobre el proctor modificado. El objetivo del ensayo es determinar la humedad y la relación entre la humedad óptima y el peso unitario máximo seco y una muestra de suelo compactada que en su granulometría tenga menos al 30% de tamaño retenido en el tamiz de 19 milímetros. Los términos desconocidos sobre tamaños, que son las partículas con un mayor diámetro que el máximo permitido por la norma, y la humedad de moldeo, que es el contenido de agua que se necesita para preparar la muestra para el ensayo de compactación. El resumen del procedimiento, la muestra previamente secada se prepara con ciertos porcentajes de humedad, la cual se coloca en 5 capas del mismo pesaje dentro del molde de proctor modificado con el anillo ajustado. Se colocan las 5 capas aplicando a cada una 25 o 56 golpes, dependiendo del método que se elija. Se quita el anillo, se enrasa y se pesa el molde con la muestra. Luego se saca la muestra del molde y se saca una muestra para sacarle la humedad. La importancia del ensayo. La importancia del ensayo es para las mezclas de suelo agregado para el relleno en construcción. Es para conocer el nivel a lograr un comportamiento adecuado y satisfactorio para que éste resista cierta aplicación de esfuerzos al corte, compresibilidad y teniendo en cuenta su permeabilidad se encuentra su peso, su densidad máxima. Esto sirve para, digamos, actividades de construcción como lo son las fundaciones, para conocer el comportamiento que debe tener para las características de la estructura que se desea construir. El equipo requerido son moldes cilíndricos de Proctor, dependiendo del método. El método A y B necesitan moldes de 100,16 milímetros y para el método C un molde de 152,4 milímetros. Se necesita un martillo metálico para compactar las capas del material, un extractor de muestras, este es opcional, un horno, regla metálica, los tamices de 3/4, 3/8 de pulgada y número 4, y recipientes de metal para introducir las muestras al horno. Las características de la muestra. La cantidad mínima para el método A y B tienen que ser de 16 kilogramos, húmeda tiene que pesar 23, y para el método C tiene que ser de 29 kilogramos y su peso húmedo debe ser de 45 kilogramos. Si no se tienen los datos granulométricos, para el método A tiene que pasarse por el tamiz número 4, el material que retenga el tamiz número 4. Para el método B, que retenga el tamiz número 3/8 de pulgada, y para el método C el tamiz que retenga en 3/4 de pulgada. Ahí se puede ver en la gráfica. Seguimiento del ensayo. El suelo, la muestra de suelo que se desea ensayar no tiene que estar previamente compactada, ya que esto va a cambiar sus características. Y suelos que contengan aloicita hidratada o algunos minerales que se afecten al secado libre tienen que ser ensayados por método de vía húmeda. La preparación por vía húmeda tiene que pasarse dependiendo del método por los tamices número 4, 3/8 o 3/4 de pulgada. Se registran las masas pasantes y las masas que se retienen en cada tamiz, se secan al horno y así se obtiene su cálculo de humedad y sus porcentajes de fracción de tamaño. Y la fracción del tamaño que tenga la muestra del ensayo. Se tienen que realizar mínimo cuatro ensayos de Proctor y preferiblemente 5 para tener los datos suficientes para crear una curva de compactación más precisa. Se seleccionan submuestras dependiendo, o sea, en cada ensayo son 5 capas, entonces cada capa para el método A y B
tiene que ser de 2,3 kilogramos y para el método C de 5,9 kilogramos. La preparación por vía seca, se seca al horno a no más de 60 grados para que no tenga pérdidas de partículas. Y luego se pasa por el también número 4, 3/8 o 3/4 según el método, igual que el método por vía húmeda. Se calculan y se anotan estas masas para obtener el contenido de agua y las fracciones de las masas por calcular, las de los tamaños y la de la fracción del ensayo. Y lo mismo que el método anterior, se tienen que realizar mínimo 4, preferiblemente 5 ensayos para tener una mayor precisión. Para la compactación se debe tener el peso del molde de Proctor, se ajusta colocando el anillo y se empiezan a agregar capa por capa, son 5 en total, dentro del molde. Con el martillo se tienen que agregar 25 o 56 golpes, ya dije, dependiendo del método, y se tienen que realizar los golpes según muestran las imágenes. Este es para el método A y B y este es para el método C. Luego se retira el anillo y se enrasa. Se pesa con el molde con la muestra y se anota. Luego se abre el molde, se saca la muestra y se saca una submuestra para llevarla al horno y calcular su humedad. Antes de cada ensayo se le agrega, como ya dije, un porcentaje específico de agua para tener una humedad acorde al comportamiento de la curva de compactación. Estos son los cálculos que se necesitan hacer para el ensayo, los que pide la normativa, que son la masa seca de la fracción del ensayo, el porcentaje de la fracción gruesa, el porcentaje de la fracción de ensayo, la humedad de moldeo, la densidad húmeda, la densidad seca y el peso unitario. El peso unitario y la densidad húmeda, cada uno tiene un K, que es una constante de corrección, que es dependiendo de las unidades que se desee tener el resultado. Y estos son los cálculos del ensayo que se realizó en laboratorio. Se hicieron 4 muestras con humedades iniciales de 6%, 9%, 12% y 15%. Todos los 4 ensayos se realizaron por vía seca y se calcularon y se obtuvieron los resultados de densidad del suelo húmedo y seco con el contenido de agua al momento de terminar el ensayo. Dependiendo de estos valores se graficó la humedad inicial contra la densidad de suelo seco y así se obtuvo la densidad máxima y la humedad óptima de este ensayo. Como se puede ver aquí, la curva tiene un comportamiento normal y acá especifica el punto en que se encuentra la humedad óptima y la densidad seca máxima. Gracias.